Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana de domingo 30 de agosto del 2020. El Señor ha estado con nosotros durante todo este tiempo de pandemia y queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes a este tiempo de culto dominical. La Iglesia Bíblica Panamá les da la cordial bienvenida. Queremos iniciar este tiempo
elevando una oración a nuestro Dios a fin de que Él tome control de todo lo que hagamos en esta mañana. Les invito, queridos amigos y hermanos, a inclinar sus rostros para que podamos orar y dar y entregar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre, gracias. Muchas gracias te damos por esta mañana. Te damos gracias porque tú eres fiel para con cada uno de nosotros. Nos has guardado, nos has cuidado en medio de todas estas circunstancias y difíciles momentos en que la humanidad está atravesando. Queremos que este tiempo de escuela dominical sea de olor grato hacia ti, que todas las alabanzas, que la palabra predicada sea de edificación para cada uno de nosotros. Señor, te alabamos y te bendecimos, te agradecemos por tu Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, te agradecemos. Gracias por todo, gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos invitarles a abrir la palabra de Dios en la carta a los Efesios, en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 10. Y la palabra dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mis queridos hermanos y amigos, queremos invitarles entonces a alabar a nuestro Dios con estas siguientes alabanzas. Bienvenidos. Y Señor, te damos esta adoración de todo corazón y espero pues que seamos edificados con la palabra de Dios y al igual pues con la alabanza. Dios lo bendiga, hermano. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno. Vamos a alabar al Señor en esta mañana. Y qué bonito es buscarlo de mañana, saber de que darle a Él el amanecer, buscarlo de primero. Y así hacía el salmista David. Él escribió: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esperaré en el Señor.
Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré, delante de ti esperaré. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré, delante de ti esperaré. Porque tú eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré, delante de ti esperaré, delante de ti esperaré, delante de ti esperaré. Hoy gozándome en la luz. Sin duda que hay muchas cosas por las cuales podemos estar gozosos, aunque de momento puede ser que no veamos. Si pensamos un poquito, definitivamente que hay muchas cosas para dar gracias a Dios y para estar gozosos. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la corriente paz. Grande gozo siento en mí, hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi rey, en su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la corriente paz. Grande gozo siento en mí, paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la corriente paz. Grande gozo
siento en mí. Gratitud hay de mi alma hoy y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Todo aquel que invocare el nombre del Señor, todo aquel que invocare el nombre del Señor, salvo será, salvo será. ¿Y qué harán los que aún no le conocen? ¿Y cómo podrán invocar si aún no han creído? ¿Y cómo creerán si no han oído? Todo aquel que invocare el nombre del Señor, todo aquel que invocare el nombre del Señor, salvo será, salvo será. ¿Y qué harán los que aún no le conocen? ¿Y cómo podrán si no ven quien les predique? ¿Y quién predicará si no enviamos? América, abre tus ojos, porque Dios tiene poder. América, abre tus ojos, porque Dios tiene poder para salvar a todo aquel que aún no le conoce, a todo aquel que aún no le conoce, a todo aquel que aún no le conoce.
No importa que no estén conectados. Por Facebook. Ok. Vamos pues. Muy buenos días, amados hermanos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Mis disculpas por el inconveniente que hubo hoy, pero quizás Dios quería que pudiera compartir con ustedes de una forma directa, un poco más personal. Así que vamos a compartir la palabra de Dios esta mañana y esperamos pues que pueda ser de bendición y pueda ser de ánimo a la vida de cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy actual. Vivimos en un mundo ahora mismo de muchas dificultades, diferentes situaciones, y aún en medio de eso podemos sacar provecho. El tema de hoy es mi llamado o nuestro llamado, el llamado de Dios a nosotros con un propósito. Dios tiene propósito en nuestra vida. Y vamos a tomar como referencia la vida de Abraham. He estado estudiando todos estos días la vida de Abraham, y realmente es maravilloso estudiar la vida de Abraham, no solamente porque es el ejemplo de fe, sino porque también fue un hombre común y corriente como tú y como yo, con debilidades, con flaquezas, con errores, pero también con una mentalidad de entender de que Dios tenía un plan y un propósito para él. Y esto es lo importante. Aún en los momentos de mayor dificultad y perplejidad en nuestra vida, potencialmente podemos estar en una situación muy desalentadora, pero puede verse como aspectos vitales de la obra y los propósitos de Dios para con nosotros. Él, cuando quiere actuar en nuestras vidas, vemos entonces a Dios recibirnos y ayudarnos, dando ánimo, fuerza, motivación y paz a nuestro corazón. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, vemos allí que dice la palabra de Dios que Él nos llamó. Primeramente dice, nos llamó desde antes de la fundación del mundo, nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Y allí vemos que algunas cosas interesantes que Él dice que hizo por nosotros y para nosotros. Nos escogió antes de la fundación del mundo y nos predestinó para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Vamos a ver algunas cosas interesantes en cuanto al llamado y el propósito de Dios para ti y para mí. Vemos que sus propósitos tienen una dimensión eterna. Dios no nos creó para un momento, sino que Él nos creó para la eternidad. Y esa eternidad tiene que ver con propósitos. En la vida de nosotros, cada momento que vivimos, cada momento que existimos aquí, debemos aprender y entender que Dios nos llamó con un propósito. Y eso lo entendió Abraham. Él no entendió muchas cosas en el llamado original o al principio, pero a medida que avanzó en su vida, Dios fue revelando cosas a él y fue entendiendo el maravilloso propósito de Dios. Y la Biblia dice que los propósitos de Dios, sus planes para nosotros son buenos. Mire lo que dice el libro de Jeremías en el capítulo 29, el versículo 11 dice, porque yo sé que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Ese es, Dios tiene propósitos para nosotros y sus propósitos son buenos. Son para traernos bendición y paz. No los propósitos de Dios, naturalmente, que hay circunstancias en la vida nuestra que no nos son agradables, pero que Dios transforma esas circunstancias y esos momentos los transforma en bendición para nosotros. También que Dios nos escogió en Cristo desde la eternidad
antes de la fundación del mundo para la eternidad. Nos llamó como parte de su estrategia. Dios tiene una estrategia para nosotros. Dios no nos llamó por casualidad. Dios no nos llamó porque fue algo imprevisto o improvisado. No, Dios tenía un plan desde la eternidad y es para la eternidad. Dice, y Él nos está moldeando, nos está modelando para sus propósitos eternos. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 4 al 10, dice, allí vamos a buscar capítulo 2, versículo 4 al 10, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué maravilloso es el plan de Dios. Aún las cosas que nosotros podemos lograr en nuestra vida, ahora como cristianos, como creyentes, como siervos de Dios, como colaboradores en la obra de Dios, todas esas obras, dice la Biblia, que Dios las preparó de antemano. Él no es una casualidad. No es una casualidad que yo sea un pastor, no es una casualidad que tú seas un evangelista, no es una casualidad que tú seas un músico, no es una casualidad que sea lo que estás haciendo. No, Dios lo preparó de antemano, dice la palabra de Dios. Y lo más maravilloso que dice que Dios lo preparó cuando estamos muertos en delitos y pecado, cuando no éramos para nada. Y mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios, que dice que con todo esto ha sido, dice, diseñado de tal manera que podemos responder a Dios con amor, confianza, obediencia total, de modo que Él pueda ser glorificado en nosotros. Lo que dice la palabra de Dios allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 10, que Él dice, nosotros somos para su gloria, para glorificar al Señor. Así que, amados hermanos, quiero que entendamos este principio maravilloso de la palabra de Dios. Dios nos escogió delante de la fundación del mundo. Dice, nos llamó según el puro afecto de su voluntad. Eso está en el capítulo 1, versículo 5 del libro de Efesios. Dice, nos llamó según el puro afecto de su voluntad. Amados, Dios no nos llamó porque tú merecías algo, igual que Abraham. Abraham vivía en un mundo idólatra, en una nación que adoraba a dioses falsos, aún hacía sacrificios humanos para satisfacer supuestamente las necesidades de los dioses. Y Abraham vivía en ese entorno, pero Dios se complació. Él, dice la Biblia, según el puro afecto de su voluntad, llamó a Abraham. Asimismo nos llamó a nosotros. A la palabra de Dios dice en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió para con nosotros. Él nos llamó a nosotros en el momento más crucial de nuestra vida, en el momento en que no éramos nada, estamos muertos. Pero también dice la Biblia que Él dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál era? De hacer de muchos pueblos una sola nación, el pueblo de Dios, la iglesia, ¿verdad? La nación santa esa que Dios quiso ahora a través de el advenimiento de Cristo por nosotros. Allí estuvo entonces ese misterio que era el misterio que es la iglesia, somos nosotros. Y dice la palabra de Dios que lo desarrolló completamente según su beneplácito. ¿Qué significa eso? Ahí está ahí en el versículo en Efesios capítulo 1, ahí encontramos también esa verdad. Según el beneplácito, dice, el puro afecto. Ahí lo vemos, en el versículo 9 dice, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí, dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Él se complació, dice, hubo un beneplácito en el corazón de Dios, dice, de mostrarnos estas maravillosas cosas, estos misterios.
También dice que Dios sencillamente se había propuesto realizarlo en sí mismo. Es la obra de Dios, es el plan de Dios, es el propósito de Dios. Amados hermanos, todo esto, el llamado de Dios tiene un propósito. ¿Y el propósito cuál es? Dice, el propósito es que Él mismo lo va a hacer, no nosotros. El plan es de Él, no de nosotros. La obra es de Él, no nuestra. Por eso dice ahí en Efesios, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, comprender esto es maravilloso. Mira lo que dice en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 24. Dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Isaías 14, 24. Dice que Jehová de los ejércitos, dice, juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, es decir, como Él lo ha planeado, como Él lo había determinado desde antes de la fundación del mundo. La obra es de Dios. Él fue el que planeó todo. Él organizó todo y Él tiene un plan para ti y para mí. La vida no es algo que uno tenga, que no tenga significado, amados hermanos. La vida tiene significado. Todo, cada cosa que sucede en nuestra vida tiene un significado, tiene un propósito. Dice, y ha sido diseñada con propósito. Y vivir con propósito es vivir con esperanza. Amados hermanos, si nosotros vivimos según el propósito de Dios, vamos a vivir una vida de ánimo, de esperanza. Tiene motivo, hay motivos para vivir. Entonces, yo quiero que pensemos un poquito en la situación actual que estamos viviendo. Yo recuerdo, estaba yo muy joven todavía, en mis primeros años todavía no era cristiano y después de ser cristiano, había un movimiento muy horrible en el mundo, especialmente en los Estados Unidos. Fue el tiempo en que mataron a John F. Kennedy y mataron a su hermano Robert Kennedy, mataron a Luther King. Y también había la situación del movimiento que se esperaba una tercera guerra mundial y que la tercera guerra mundial iba a ser una guerra nuclear y que posiblemente a través de estas bombas nucleares el mundo podía ser destruido en momentos. Y la gente vivía en una desesperación horrible. La gente vivía con un desasosiego y mucha gente vendieron sus propiedades, se fueron a lugares lejanos. Algunos que tenían mucho más dinero hicieron sus casas debajo de la tierra, lo que se llamaban los búnker o refugios antibombas, etcétera, etcétera. Y algunos dejaron la universidad, muchas cosas. Bueno, amados hermanos, estamos viviendo casi parecido, pero nos olvidamos de que no hay absolutamente nada que no esté Dios detrás de cada situación. Y nosotros como creyentes tenemos que tener esta convicción. La convicción de que todo lo que está sucediendo, Dios no está ajeno a esta situación. Y saben una cosa, el llamamiento de Dios, esto que estoy hablando, que Dios te llamó con propósito, que Dios nos escogió delante de la fundación del mundo con un plan. Esto debe motivarnos, esto debe traer motivación a nuestra vida. El apóstol Pablo dijo, el amor de Cristo me constriñe. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Dice que él sabía que Dios tenía un propósito eterno para su vida. Y enfáticamente afirmó esta gran verdad. Dice, allí en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12 al 14, él afirmó esta gran verdad. Dice, prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Una cosa hago, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El llamamiento de Dios en su vida era la máxima motivación para darle lo mejor de sí mismo. No necesitaba otro estímulo adicional. Igual debe ocurrir en ti y en mí. El llamamiento de Dios, ese llamado, esa elección que Dios hizo contigo y conmigo desde antes de la fundación del mundo, debe darnos motivación para levantar nuestra cabeza, elevar nuestra mirada al horizonte y saber y pensar, Dios está al frente de todo. Dios no está ajeno
a la situación. Yo sé que no podemos tampoco hacer alarde de fe y decir, bueno, ya voy a salir a la calle sin mascarilla, etcétera. No, pero yo sí sé que tampoco podemos hacer como la avestruz, meter la cabeza en la arena y olvidarnos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No, hermanos, tenemos un Dios que está al control. Sí, tenemos que ser, dice la Biblia, nosotros tenemos que ser precavidos, tenemos que tomar las medidas, pero confiando que pase lo que pase, es porque Dios así lo ha querido y lo ha determinado. Entonces, esa motivación, amados hermanos, del llamado de Dios debe ser lo que nos ayude, lo que nos anime, lo que nos lleve a tener el deseo de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Dice que porque los ojos de Jehová, eso se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, porque los ojos de Jehová, dice, contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Qué maravilloso versículo. Amados hermanos, lo único que Dios quiere es que tú tengas un corazón perfecto. ¿Y qué significa un corazón perfecto? Un corazón que se ha entregado completamente a la voluntad de Cristo. Un corazón que ha dicho, Señor, entiendo que el plan es tuyo, entiendo que los propósitos son tuyos, entiendo que la obra es tuya y aquí estoy solamente para que tú hagas tu obra en mí. Yo quiero ser instrumento para que tu obra pueda llevar a cabo los propósitos eternos. Entonces dice la Biblia que solamente eso es lo que necesitamos, un corazón perfecto. Y dice la palabra de Dios que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Qué tremendo, qué maravilloso. Amados hermanos, Dios es el que nos impulsa, Dios es el que nos insta, Dios es el que prepara todo. Como dice allá en Efesios capítulo 2, versículo 10, la obra Él la preparó. Nada de lo que estamos haciendo, nada de lo que tú eres y lo que soy yo, es porque nosotros lo planeamos, lo fabricamos. No, es Dios el que hizo todo eso. Y eso es lo maravilloso, las obras de Dios. Dios se encargó de Abraham, Dios se encargó de Moisés, Dios se encargó de Samuel, Dios se encargó de David, Dios se encargó de todos estos grandes hombres. Eran hombres naturales, normal y corriente, con debilidades, con situaciones igual a las tuyas, a las mías. Como dice Santiago allá en el libro de Santiago, precisamente, hablando de Elías, dice, Elías era un hombre común y corriente, con debilidades, igual que con pasiones, igual que las tuyas y que las mías, pero en un momento dado, Elías oró y dice, y no llovió. Y después oró y llovió. No era que Elías era un hombre con poderes sobrenaturales, no era que Elías era un hombre que era por encima de todos los demás. Era un hombre igual que tú y yo, pero en el momento Dios lo usó con un propósito. Así Dios quiere usarte a ti y a mí. Dios tiene un propósito en la vida tuya, en la vida mía. Y estos propósitos, también quiero decirte, y con esto quiero terminar, los propósitos de Dios también son propósitos de oportunidades para nuestra vida. Podemos aprovechar las oportunidades o podemos tener oportunidades perdidas. Pablo, en el capítulo 9, versículo 15, ahí vemos que dice que cuando iba camino a Damasco, con cartas de los sacerdotes y de los gobernantes para perseguir a la iglesia, el Señor se le aparece y cayó en tierra y fue llevado después a la casa de cierto hombre allí. Y Dios le dice, entonces Ananías dice, ve a la casa allá y ora por este hombre. Y este dice, Señor, pero este hombre es el que nos persigue y nos quiere matar. Y Dios le dice, no, instrumento me escogido me es este, para que me lleve el evangelio, dice, a los gentiles, a reyes, a gobernantes. Era el plan de Dios, amados hermanos. Era el propósito de Dios. Era el diseño de Dios para Pablo. Y Pablo lo entendió. Y por eso Pablo dice, me gastaré a mí, lo mío y todo con tal de acabar la obra que el Señor me ha dado. Entonces, amados hermanos, sí, estamos viviendo tiempos difíciles, pero nada, absolutamente nada de lo que está aconteciendo está fuera del control de Dios.
espero que pronto estemos nuevamente reuniéndonos, estemos nuevamente en comunión, en ese ambiente que hemos deseado por tantos días, por tanto tiempo. Espero que sea pronto, pero no simplemente para estar allí como una sociedad agradable, sino también para que el plan de Dios pueda magnificarse en nuestra vida, para que el propósito de Dios pueda ser ejecutado a través de tu vida y la vida mía. Y para eso tenemos que tener un corazón dispuesto, como dice ahí en Crónica, un corazón perfecto para hacer la obra de Dios. Dios quiere usarte, Dios quiere usarme a mí, Dios quiere hacer que los propósitos de Él se cumplan. Así que, amados hermanos, es importantísimo que todo esto pueda ser cumplido en la vida tuya y en la vida mía. Y quiero terminar leyendo la palabra de Dios que dice que en la plenitud del tiempo Dios para los gentiles de tal modo que el Señor llegó a Pablo justo a tiempo, y Pablo, según lo dijo él mismo, no fue rebelde a la visión celestial. Según el tiempo, la plenitud del tiempo, Dios tiene sus tiempos también. Y yo creo que este es el momento en que estamos en los tiempos de Dios. Y no debemos desaprovechar. Pablo no desaprovechó el tiempo según el cumplimiento de los tiempos de Dios. Y estamos, y según yo los puedo entender, estamos completamente ahora mismo en los tiempos de Dios. Dios está obrando y Dios está haciendo cosas para que tú y yo nos demos cuenta de que hay que hacer muchas cosas. Hay que ponernos en las manos de Dios. Amados hermanos, muchas gracias. Una vez más, me disculpo por los inconvenientes, pero aquí estamos para compartir el glorioso mensaje de la palabra de Dios. Espero que este mensaje te dé ánimo, te dé esperanza, te dé deseo de seguir adelante y olvidarte de todas las cosas. Sí, tenemos que ser precavidos, tenemos que tener ciertas precauciones, pero confiando en que el Señor está dirigiendo nuestras vidas, porque Él tiene un plan y un propósito para ti y para mí. Dios te bendiga. Muchas gracias. Vamos ahora a cantar el himno 440 que dice: pon tus ojos en Cristo. Pero siempre que vemos ese coro me llama a cantar la estrofa, de ahí la quitaron. Y bueno, lo buscamos acá en el otro himnario. El más viejito. Pon tus ojos en Cristo. Pues sí, que dice Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Por tanto, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Algunos versículos no los aprendimos y se han quedado bastante. Qué bueno es saber pues de la palabra, que miramos a Jesucristo, miramos al Señor y se alinea el futuro donde Él quiere que vayamos. Y no nos demoramos entonces. Pon tus ojos en Cristo. Oh alma cansada y turbada, de luz en tu senda andarás. Al Salvador mira.
tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria tener. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa. He aquí yo contigo estoy. Al mundo perdido aprisa, anuncia la salvación hoy. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. A la luz del glorioso Señor. Hermanos, hemos finalizado este tiempo de alabanza y de predicación de la palabra. Damos gracias a Dios por el pastor Nicolás, pues quien nos llevó a través de las Sagradas Escrituras a exponer pues la enseñanza que el Señor tenía preparado para nosotros. Esperemos que sea de gran edificación. Queremos anunciarles que el día de hoy a las 6 de la tarde tendremos nuestra primera reunión de parejas. Hoy domingo a partir de las 6 por Team Link. No se lo pierda, hermanos. Vengamos o conectémonos con nuestras esposas e igualmente pues invitemos a algunas parejas pues que también van a salir bien bendecidas con estos encuentros de pareja. Por otro lado, los días jueves hay célula virtual en el Crisol a las 8 p.m. por Team Link. Los hermanos Fred y Anabel son los anfitriones y igualmente pues invitan a todos los hermanos. Si usted quiere conectarse al Team Link, pues contactarse con la familia Núñez. También los días viernes continuamos con el estudio bíblico con el hermano pastor Arnulfo Fuentes a través de Team Link o Facebook, con el tema de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Los días sábados
continuamos con el Club Bíblico a través de manera virtual de 4 a 6 de la tarde por Zoom. La orquesta también se está reuniendo a partir de los sábados a partir de 6 de la tarde a 7:30 por TeamLink. Los días domingos tenemos a IBP Kids a partir de las 8:45 de la mañana. La escuela dominical a partir de las 9:30 hasta las 10:30 de la mañana. Y a las 11 de la mañana hasta las 12 el culto dominical por Facebook. Hermanos, estamos muy agradecidos pues por su presencia y queremos despedir este tiempo con una oración. Padre, te agradecemos por tu bendita misericordia, gracias por tu fidelidad, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a vivir tu palabra, ayúdanos a compartir tu palabra, ayúdanos a atesorarla, Señor, en nuestras vidas, a fin de que podamos ser reflejo de tu gracia a las personas que nos rodean. Señor, bendice a cada hermano, bendice a cada amigo que se ha conectado en el día de hoy. Y queremos, Señor, que nos guardes del mal, nos guardes de cualquier contagio, Señor. Y que podamos estar próximamente reunidos a través de esta tecnología que nos ha permitido el próximo domingo. Señor, muchas gracias. Bendecido sea tu nombre y alabado tu palabra por encima de todas las cosas. Te bendecimos, Señor, te agradecemos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que Dios me los bendiga ricamente.